¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a otra edición de 26 Internacional. Hoy vamos a seguir tratando un tema muy importante que está en el candelero y que está trayendo mucha preocupación, por lo menos en los países centrales. Tiene repercusiones en otros. Nosotros también estamos en el mundo y lo vemos desde una perspectiva similar, distinta tal vez, si se quiere. Pero el hecho es que el tema de la inmigración ha llegado a un non plus ultra, por lo menos en Europa y en los Estados Unidos. ¿Cuál es la perspectiva que se tiene en un país o en países como la Unión Europea que están diciendo algunos, como el caso de los países que pertenecen al grupo de Visegrado, hasta aquí hemos llegado, no queremos más, o como dice Matteo Salvini en Italia, nosotros no vamos a estar avalando a todas aquellas ONGs que van a buscar a los inmigrantes a las costas libias en vez de rescatarlos en el mar Mediterráneo, en el Mare Nostrum de los romanos. Ellos están siendo una especie de taxi. Ellos están transportando carne humana. Esa expresión carne humana tuvo una respuesta. Vamos a estar ampliando. Comenzamos. Vamos a ver las imágenes. Estas son las imágenes de los inmigrantes que tratan de buscar una vida mejor en los lugares que son polo de atracción. Lo que estamos viendo son subsaharianos o de la zona del Magreb, que en pateras o en gomones son dejados al libre albedrío o al azar de las olas para que sean rescatados por distintas organizaciones no gubernamentales, humanitarias, o por navíos militares de los países ribereños de la zona sur de Europa que dan al Mediterráneo. La emigración y el drama humano, al que no se le encuentra solución. Ya se está hablando en Europa de colocar centros de concentración de inmigrantes ya fuera del territorio europeo para ver quién o quiénes son merecedores de tener asilo político y quiénes son meramente migrantes económicos. ¿Por qué muchos de los que se están yendo están en edad militar?, se preguntan algunos. ¿Por qué la guerra expulsa tantas personas? ¿Y por qué no se le encuentra una solución? También vamos a estar hablando del tema de Estados Unidos, que es un tema que está muy cercano, pero vamos a comenzar con el europeo. Nos acompaña Pablo Kornblum, que es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Estudios Internacionales por la Universidad de Sydney y es doctor en Relaciones Internacionales por la USAL. Pablo, muy buenas noches y bienvenido. Bueno, aquí esta es la situación que nosotros estamos teniendo, que nosotros digo, los seres humanos, ante una situación de humillación. Hay una parte que yo tomé de un libro que usted había escrito, que dice, una persona humillada es aquella a la que se le demuestra brutalmente, por medio de palabras, acciones o hechos, que no puede ser lo que cree. Y la humillación es la experiencia de ser derribado, oprimido, refrenado o expelido de forma injusta contra la propia voluntad del ser humano. Y el sistema económico, tal como está organizado en la escala mundial, hoy es el más ineficaz que se haya conocido. Un sistema autodestructivo y no sustentable que afecta a una gran parte de la humanidad y pone en peligro al resto de los seres vivos y los recursos naturales. Hay una destrucción de las dos fuentes de riqueza, la naturaleza y el ser humano. Sí, yo creo que acá lo más doloroso, iba a decir lo más interesante, pero lo más doloroso es que tenemos una doble humillación. La humillación de no poder realizarse en el país donde uno nace, donde uno crece, donde forma o donde tiene su familia. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando va a buscar esa vida mejor, recibe esto que estamos hablando. El palo, el castigo, la bronca. Y por lo tanto, en este escenario de doble humillación, yo creo que las soluciones tienen que ver con otras cosas. Y ahí también entra el otro tema, el dilema interestatal. Y entender que como en la medicina es más importante prevenir que curar. Y creo que nos está faltando el foco en eso, en la prevención, porque mucho se habla de qué se hace cuando el inmigrante llega, en este caso a Europa, o de Centroamérica a Estados Unidos,
y no se habla qué pasa en los países de origen. Y creo que si se ataca el problema en los países de origen, ahí se podrá encontrar una solución más fehaciente para todos. Para tener una idea, ¿qué pasa en los países de origen? En los países de origen tenemos inequidades, tenemos guerras, tenemos problemas religiosos, tenemos fuertes dramas socioeconómicos, si se quiere, pobreza, y eso hace que el ser humano, per se, por su naturaleza, quiera vivir mejor. Creo que todos queremos vivir mejor. Todos queremos y vivir si no mejor. encontramos en nuestro terruño, donde nacemos, una posibilidad mínima de una vida digna, vamos a buscar la salida. La mayor parte de los inmigrantes de hoy del mundo, los que emigran, yo diría entre un 70 y un 80%, se van de su país por temas económicos. Y esta situación, como vemos lo que está pasando en el mundo, no está disminuyendo, sino está increciendo en todas las áreas del globo. Ahora, la postura que están teniendo los distintos países, en este caso de la Unión Europea, mencionamos Visegrado, que son, para que sepa, es Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, a la que se suma Austria, bueno, sí, el caso de Polonia también, y a Italia ahora, no formando parte de Visegrado, Austria tampoco, pero están ahí con la misma postura ante esta situación que dicen, esto es una invasión, acá nosotros no le podemos dar más asilo a nadie, porque se está hablando de asilo político, pero no de un asilado económico. Sí, yo creo que acá el problema, la complejidad de la situación tiene que ver con entender o tratar de entender, y aquí creo que yo es el error, de que estamos en un escenario homogéneo. Y esto pasa lo mismo con la economía, cuando se crea la Unión Europea. Se piensa que todos los países funcionan igual, van a tener la misma productividad, van a manejar la política fiscal igual. Y no es así. En términos culturales, ideológicos, religiosos, hay países que se manejan diferente y tienen menor nivel de tolerancia. Y ahí tenemos estas diferencias. Entender o creer que todos los países son iguales en términos de política, economía, religión o cultura no es lo mismo. Y el caso de la inmigración es claro. Los húngaros no van a recibir, no van a tolerar de la misma manera, digamos, un inmigrante que gente por ahí, digamos, de otros países que están acostumbrados a la inmigración o la inmigración interna, o más tolerantes o más educados. Europa no está acostumbrada a la inmigración, al contrario. Está acostumbrada a sacar su gente y expandirse por el mundo. Exactamente. Están en una situación defensiva muy grande. Está en el coso. Tenemos diferentes niveles de tolerancia, pero en su conjunto que tenemos una situación socioeconómica y cultural complicada, digamos, con cuestiones de no asimilación y cuestiones de inequidad creciente, que dependerá del país, justamente por eso digo, depende el nivel de tolerancia, que no es el mismo, y ahí está la confusión de creer que toda la Unión Europea es lo mismo, va a aceptar de una manera u otra a los inmigrantes. Europa acá se encuentra en una situación complicada, y en este sentido, todos los inmigrantes que vengan, no creo que sean de la mejor manera recibidos. Aunque, y acá hago una excepción, siempre hay algunos que se benefician, como en todas las áreas de las ciencias sociales, en la economía y la política. Algunas personas, algunos grupos, algunos sectores se benefician con los inmigrantes, ya sea por trabajo bajo costo, ya sea por rédito político, ya sea por formas de trabajo. Y esto también hay que tenerlo en cuenta. Voy a tratar de ponerme en abogado del diablo. Me voy a poner del lado de un simple europeo. Pero Pablo, no se asimilan. Tienen religión diferente, costumbres diferentes, nacen aquí, pero no se asimilan. Nuestra policía no puede entrar en algunos barrios, quieren imponer la sharia, o en otros lados hay drogadicción y hay delincuencia. Antes no teníamos eso. ¿Qué se le responde a esa persona? Y a esa persona, digamos, que en este caso tiene razón, dependerá del nivel de educación y formación que tenga, el nivel de tolerancia que tenga y la posibilidad que tenga de encontrar salida a su propia vida. Si encuentra que la persona que viene le quita el trabajo, si encuentra que la persona que viene, que uno lo abre, lo espera con los brazos abiertos, en el caso que no son la mayoría, pero la minoría, no cumple con los mínimos requisitos de civilidad para que uno piensa, esa persona, el cambio, la perspectiva puede cambiar. En el caso de los países más, yo vuelvo a repetir, con una cultura, con una religión más cerrada, si se quiere, todavía esto se complejiza más. Entonces, si uno busca una solución, la solución mágica no hay. Lo que sí hay es, digamos, tolerancia de algún modo, educación y formación, y tratar de, digamos, expresarle a los políticos de turno de estos países de Europa que las soluciones son bilaterales, tanto internas, endógenas, mejorar la calidad de vida de todos, incluidos los nativos y los que vienen, pero también influir sobre los gobiernos, los terceros gobiernos de países del tercer mundo, del subdesarrollo, para que mejoren su calidad de vida y haya una inmigración de algún modo controlada, que no pueda causar desbalances o desbarajustes en los países de Europa que causan tantos inconvenientes. Tal vez sea la postura que están tratando de tener ahora, porque va a haber reuniones para ver cómo se soluciona este tema.
Yo quería justamente en la integración, es que durante todo este tiempo se dejó la formación de guetos. Y es muy difícil romper un gueto, y sobre todo cuando en realidad se quieren imponer leyes y formas de vida que en Europa se consideran arcaicas. No quiero entrar en detalles, pero se entendió perfectamente lo que quise decir, ¿no? Se entendió perfectamente. Y... Es decir, en Europa, como diría un europeo, no queremos las mujeres cubiertas, para dar un ejemplo. Sí, por eso recalco otra vez la educación y la tolerancia y el entender que encima que uno, digamos, recibe a la persona inmigrante y viene con otra cultura, y creo que aquí la cuestión es la asimilación o la forma de asimilación. Pero vuelvo a repetir el tema de cómo se buscan soluciones. La Unión Europea desesperadamente, ciertos países están diciendo, bueno, démosle plata a países del África subsahariana, como sea. Ahora, ¿es la solución entregarle 1.000, 2.000 millones de euros para que hagan políticas públicas si no se les hace un seguimiento, si no se entiende por qué emigran, si no se entiende que hay dicotomías internas en las cuales mismas tribus dentro de un país jamás van a acceder a ese dinero? Y ahí me parece que está la cuestión. Lo que pasa es que hacer un seguimiento e inmiscuirse en los asuntos externos genera un desgaste político y diplomático muy grande, y que con los problemas propios que tienen los países de Europa tampoco quieren llevar ese costo. Entonces, lo más sencillo es, bueno, tomá plata y arreglate, yo con eso conteneme a la gente. Pero como vemos, esa es la idea. Esa es la solución, pero como vemos esa no es la solución y los inmigrantes siguen llegando a Europa. Sí, quieren tener los centros fuera de las fronteras, en el caso de Libia, para controlar a la gente de Mali y toda esa zona, y como en el caso de Turquía también, ¿no? Sí, la verdad que se intenta tenerlo lo más lejos posible, lejos posible, pero la realidad es lo siguiente: los inmigrantes, la persona que vive mal o tiene una mala calidad de vida va a tratar de salir. Y si los gobiernos los políticos de los gobiernos en los cuales los inmigrantes nacen no cambian sus políticos y no mejoran la calidad de vida, las libertades individuales, la democratización, la tolerancia religiosa, los migrantes van a seguir tratando de escapar y huir, y de algún modo u otro, como el ser humano siempre lo ha hecho, va a tratar de llegar a un destino mejor. Aparte de haber tomado algunas frases de su libro sobre la sociedad anestesiada, algo así, ¿no? Sí, la sociedad anestesiada. Hay un artículo que salió en el diario El País el 23 de junio de este año, que lo titularon Demografía y Migraciones Futuras, por Sami Nair. Y este es un dato, porque nosotros estábamos hablando de la inmigración económica, pero hay otro problema mucho más grave en el mundo que parece que se pasó de soslayo, y que dice: en los próximos 20 años la población del planeta sorprenderá con un significativo cambio. En 2030 la India, con más de 1.500 millones de habitantes, superará a China, que pese al fin de la política de un hijo único, que falló por otra parte, se quedará con unos 1.200 millones. Pero la gran sorpresa vendrá desde el África subsahariana, que aventajará tanto a la India como a China, con más de 2.400 millones de habitantes. La ONU prevé que para el 2100 el 40% de la población mundial será negra. Cuando no hay adecuación entre el crecimiento demográfico, lo que hablamos, y la capacidad de integración social, el auge demográfico genera desplazamientos de poblaciones, y el movimiento de poblaciones, sean legales o ilegales, encarnan estos grandes cambios. Es importante, y aquí viene el tema, es importante tomar en cuenta que las migraciones climáticas, estamos hablando del cambio climático, que las migraciones climáticas son ahora el principal reto mundial. Proceden de la América hispana, África y Asia, y se trata en general de personas que huyen de catástrofes naturales, sequías, desertificación y subida del nivel del mar. Dice: hace falta decir la verdad a la opinión pública, pues los migrantes vienen y vendrán. Sí, así es. ¿Qué es esto de la migración por los daños climáticos? Sí. A ver, déjeme decir una cosita de lo anterior previamente. Miren digamos, la demografía creciente y la necesidad de una política pública en salud para, digamos, de control de natalidad o de mejora de la calidad de vida o acceso a los elementos que permiten que digamos, que tenga más educación la gente para tener menos hijos, y esto no permita una explosión demográfica. Eso por un lado. Por otro lado, se habla de 140 millones de personas que migrarán de aquí a mitad de este siglo, por cuestiones que tienen que ver con el cambio climático. Ahora fíjese lo que dijo el presidente Trump.
esto del cambio climático, creo que eso define, digamos, la contraparte. Es un invento de los chinos. Es un invento de los chinos y el hombre no tiene ninguna injerencia en el cambio climático. Sí, sí. Y esa visión, Sí. que aparte, según él y según sus funcionarios, mella sobre la productividad, que es verdad que tiene él en su país, en los Estados Unidos, no va a permitir que el cambio climático melle en sus políticas industriales. Entonces acá tenemos, digamos, por un lado, digamos, expertos que están diciendo que el daño del hombre hacia el medio ambiente, hacia la capa de ozono, es real. Y por otro lado tenemos países o potencias del mundo que nada hacen porque mella contra su productividad, su producción y contra su iniciativa de avanzar en la acumulación de capital incesante. Hablando de eso, de Estados Unidos y el tema del cambio climático, usted señalaba en una parte, la actual civilización consume más del entorno circundante de lo que se puede regenerar. Y por lo tanto, cada vez que se consumen recursos, una parte de estos deja de estar disponible para el uso futuro. La crisis ecológica también es una crisis de la sociedad. Las personas más pobres son las primeras y principales afectadas por la destrucción del medio ambiente y los efectos del cambio climático. ¿Eso tiene que ver con la inmigración también hacia los Estados Unidos? ¿O es una sumatoria? Es una sumatoria en realidad, pero pensemos lo siguiente, en cualquier parte del mundo, ya sea en Centroamérica o en el África subsahariana o en el Asia, cuando aumenta $1 el kilo de arroz, millones de personas ya no pueden acceder. La escasez de alimentos, digamos, que deriva en incrementos de precios por sobredemanda hace que un montón de personas ya dejen de acceder a un elemento o a un nutriente básico. Y esto pasa en todo el mundo y también pasa en Centroamérica. La escasez de agua potable, los problemas de desertificación, todo lo que es el daño al medio ambiente, los gases, el efecto invernadero y demás, han afectado sobre todas las partes, digamos, a los sectores, las regiones más pobres del planeta. ¿Por qué? Porque no cuentan con los elementos, no cuentan con los dispositivos, las plantas de tratamiento de efluente, la tecnología solar, etcétera, etcétera, que puedan, digamos, mermar ese cambio climático adverso que es en el mundo. Y Centroamérica, que es una región mayoritariamente pobre, con grandes desigualdades, conlleva que mucha gente, gran parte de la población, sufre este cambio climático, sufre las sequías, sufre los maremotos, sufre la escasez de agua potable. Y encuentra la solución en la emigración hacia los Estados Unidos. ¿Y los mexicanos? Los mexicanos también están en otra, digamos, también lo sufren, pero ellos tienen, digamos, en su cabeza me parece que lo que hay es, mi sueldo es 1/5 de lo que gana un norteamericano cruzando la frontera. Y me parece que ante el cambio climático, lo primero que piensa está el cambio de bolsillo. Y ese es el primer pensamiento que tiene cualquier mexicano a la hora de pensar de cruzar del otro lado de la frontera. Tengo discusiones con muchos amigos que no creen tanto en Huntington y yo sí. ¿No se da un choque de civilizaciones? En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos y México. Un amigo mexicano me dijo una vez que los mexicanos están recuperando con el tiempo los territorios que los yanquis le robaron. Porque están yendo sobre todo a los estados que en otro tiempo fueron territorio español, después territorio del Imperio Mexicano y ahora territorio de los Estados Unidos. Y cuando hubo una gran inmigración, tenemos a Estados Unidos como el país que más español habla. Y tenemos al español como la primera lengua mundial después del chino, más que el inglés. Entonces, cuando viene este tipo de inmigración, que tiene todo un pasado histórico, porque además va el rey de España y va a San Agustín. Ya no está en Virginia la primera fundación de los Estados Unidos, sino que en el viejo territorio español, que hoy forma parte de los Estados Unidos. Entonces salen cosas como English only, solo inglés. Y Estados Unidos no tiene idioma oficial, tiene idioma más hablado. Ahí no se produce un choque porque enseguida dicen, acá se tiene que hablar inglés. Y el otro dice, ¿por qué? ¿No hay un choque de civilizaciones? Podrá sonar muy economicista para mí como Por economista, favor, pero por favor. Cuando Todas las guerras son económicas. Cuando la situación económica va bien y los mexicanos o los centroamericanos están en el campo dedicándose al cultivo agrícola o están en las casas de comidas rápidas vendiendo, no hay tanta discusión política y económica sobre la situación. Mientras hagan los trabajos, los norteamericanos no quieren hacer. Ahora, apenas hay alguna crisis económica o alguna crisis geopolítica a nivel internacional donde se busca el chivo expiatorio, uno empieza a mirar hacia adentro y se ve que hay cosas diferentes. Y los mexicanos no son pocos, los centroamericanos no son pocos, y en estos momentos de crisis, de tensiones, es cuando sale lo peor del ser humano en todas las partes del mundo. Pero ¿no será que siempre estuvo? Siempre estuvo y sale y renace, digamos, o vuelve a salir. ¿En qué momento? El momento que las crisis, sobre todo económicas, avanzan. Y me parece que ahí está el quid de la cuestión. Ahora, cuando uno se deja estar y no hace nada cuando el otro avance porque
en cierto momento de la historia de la coyuntura es conveniente, no nos sorprendamos cuando la situación se da vuelta y Estados Unidos ha pasado en las últimas décadas bastantes momentos de crisis económica, de momentos de recesión más que de crisis, y en esos momentos cuando se dan cuenta dicen, señores, ¿qué pasa? ¿Cómo puede ser que ahora hay más mexicanos que hablan el idioma, que tienen sus propios gestos, su propia cultura, y de repente están acá? ¿Y nosotros ahora qué hacemos? Ya no son 1, 2, no son 10, son 100, son millones. Son millones, pero ya están adentro. Claro. Y entonces, ¿quién aparece? Aparece una persona como Trump, que está dispuesta a poner el muro y a frenar cualquier tipo de migración. Bueno, de hecho tuvo que dar... Claro, igual, el muro lo empezaron otros también, desde Clinton, siguió Bush, siguió Obama, que tenía buena imagen, pero echaba bastantes, y él quiere terminar justamente con el tema del muro, que lo paguen los mexicanos, pero se da el caso que a veces son los propios mexicanos o los propios establecidos en los Estados Unidos que no quieren que vengan los propios. Se ha dado el caso, los cubanos también no quieren ese tipo de inmigrantes porque ellos ya están asentados. Asentados y asimilados en muchos casos. Exacto. Y ganando dinero equivalente o un poco menos lo que ganan los norteamericanos. Pero cuando tenemos una problemática socioeconómica en México tan grande, una problemática de violencia tan importante, y tenemos gobiernos que no es que retrotraen la política migratoria en pos de que la gente se quede y viva mejor a través del mercado interno, sino que como mínimo que trabajen las maquilas al lado de la frontera, como mínimo. Y lo mejor que les puede pasar, porque digamos, para muchos gobiernos los pobres son una molestia, que los pobres emigren, y no solo que emigran, que esto quita gasto público interno, sino que además mandan remesas y manden plata. El círculo se va perfectamente. Hay una salida de capital. Y lo que se ve, y en el libro que yo escribí sobre la inmigración mexicana en los Estados Unidos, la discursiva, lo más interesante de todo es la discursiva gubernamental. ¿Cómo es? La discursiva gubernamental es, señores, sean patriotas, quédense en los Estados Unidos y manden plata. No vengan acá. Nosotros los vamos a ayudar, vamos a flexibilizar las cadenas financieras para evitar todos los obstáculos y cuando ustedes puedan, lo poco que ganen, no importa cuánto, sea en una cadena rápida, sea trabajando en el campo, sea trabajando como obrero de la construcción, envíen ese dinero porque sus familias lo necesitan. No a ustedes, su familia lo necesita. Su dinero. Y los gobiernos así, de este modo, como dije previamente, se evitan un gasto público creciente y necesario y a su vez reciben las tan preciadas divisas para estabilizar la macroeconomía. Pero entonces, ¿no se podría considerar que el pataleo que puede venir, por ejemplo, en este caso de los Estados Unidos, contra los inmigrantes tiene algún tipo de asidero? Bueno, ¿qué es lo que termina pasando? Y esto lo mencioné previamente. Como algunos grupos se perjudican, otros se benefician. Digo, hay grupos que utilizan esa mano de obra barata para disminuir los costos. Hay otros que en época de recesión, el blue collar o el white trash, como se le denomina, la gente que no tiene educación o formación, o mismo otras minorías como las personas de color, encuentran una competencia con los mexicanos. Y por otro lado tenemos en México aquellas personas que, digamos, dentro de esta lógica, por ejemplo, de las maquilas o dentro de la lógica exportadora, se beneficien con, por ejemplo, un tratado de libre comercio que ahora está en discusión, pero a ciertos sectores de la economía mexicana le dio mucho rédito durante, ya van 2 décadas y media. Es un tema muy complejo, se habla mucho, se habla de buenas intenciones, pero en el medio hay un choque cultural, un temor al otro, se traduce en problemas raciales, en problemas religiosos, y el resultado, si no se encuentra concretamente que satisfaga a todos y dé oportunidades, personalmente creo que vamos a un choque. Lo vemos con los mexicanos, pero con el resto de centroamericanos. La violencia social que hay en países como Honduras, en El Salvador, Guatemala, sumado a la inequidad socioeconómica que hay, la diferencia entre los ricos y pobres. Solamente un 10% de la población tiene condiciones de vida digna. Hay países como El Salvador que tiene el 60% de la población viviendo en la pobreza, sumado a las maras, sumado a un escenario de falta de salubridad. Es lógico que la gente emigre, y si no se ataca eso, porque los políticos no pueden o no quieren, digamos, atacarlo, la emigración va a continuar. De algún modo el ser humano, como lo dije previamente, busca la vuelta para llegar y vemos las condiciones paupérrimas, digamos, y la utilización de los famosos coyotes para cruzar la frontera, ya sea tanto en personas, digamos, mayores de edad, adultos, o familias, o mismo niños pequeños, que es lo que las imágenes que vimos el otro día, que son bastante dolorosas. Este es un tema que no termina. Pablo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y a ustedes también, gracias por haber estado una vez más con nosotros. Hasta nuestro próximo encuentro.